Bienvenidos a Sobrepensar. Y ustedes dirán, ¿qué carajo es Sobrepensar? ¿Quién coño es esta persona? Bueno, yo soy H. Henry. Sobrepensar es un espacio dedicado a conversar sobre creatividad, conversar con artistas y creadores de múltiples plataformas, intentar un poco ahondar en sus procesos creativos y sobre todo escudriñar cómo le llegan, ¿no? Cómo llegan a sus ideas y básicamente enriquecernos un poco todos desde ahí. Esa es la idea. Sobrepensar también es un podcast que solíamos hacer hasta hace un año. Llegamos a 9 episodios y les pido disculpas si todavía están acá algunos de los que nos seguían en ese momento. Nada, ¿qué pasó? No sé, o sea, ¿qué les puedo decir? Han pasado cosas, o sea, ciertas cosas han pasado. No tengo mucho más que contarles. Pero estábamos locos, estábamos enloquecidos, estábamos con poco tiempo, digamos, para dedicarnos a hacer proyectos independientes, incluso como este que amamos, pero con un tiempo cada vez más acotado por todo lo que significó el año anterior, no solo bueno, y sigue significando toda esta locura, no solo para nosotros, sino para todos. Pero era hora de volver, creo que es hora de seguir hablando de ideas y seguir conversando con otros creadores. Y nada, estamos en este episodio, el episodio número 10. Me honra mucho y siempre, creo que si busco y hago como una suerte de resumen de los 9 episodios anteriores, casi que siempre hablo igual. Me honra mucho, me complace mucho, me encanta este episodio. Pero es verdad, disfruto mucho porque además tiendo a conversar con panas cuyo trabajo respeto muchísimo. Y ese es el caso de hoy. Esta conversación fue grabada durante plena pandemia, digamos, estaba en octubre, noviembre, por ahí. Como les comentaba antes, no había tenido chance de sacar ni esta ni nada, no habíamos vuelto con el podcast. Pero pasó algo lindo en estos días y es que Cristian me comentó que su disco cumple un año y dirán, ¿quién es Cristian? Cristian es nuestro invitado del día de hoy, DDA es su nombre artístico, junto a Pedro Laprea, dos amigos de la casa, quienes hace ya un año exactamente lanzaron una producción a nivel, digamos, personal, que me pareció espectacular, que ahonda en unos matices musicales bien interesantes, bien oscuros, pero también con un trabajo bastante conceptual. Me gustó mucho el disco. Es un disco que además no solo está encabezado por, como les comentaba, por Cristian y Pedro, sino que además tiene colaboraciones interesantísimas de otros amigos de la casa también, como es el caso de Willy DeVille, Chuchu Bermudas, Robertiamo, en fin, un discazo de 12 cortes, se los recomiendo, vayan luego de escuchar esta conversa y vayan a escuchar El Grito. Y además luego de ahí se encargaron casi que ahí mismo, ¿no? Un poco, yo recuerdo que apenas estaba como que todavía digiriendo el disco, ya estaba como en esa onda donde ya pues, sabes, vas y pones repeat porque ya tienes ubicada la canción que más tripeas por acá o la canción que más te genera sensaciones. Y nada, me gustó también mucho el disco de remixes. El disco de remixes tiene 7 cortes que también los invito a escucharlos, explora otros matices y ya el disco en sí, El Grito, me parece que es bastante rico en sonidos. El disco de remixes creo que termina de ser como la guinda del pastel y bueno, para mí es un gustazo que estén acá. Los invito de una a que nos sigan en nuestras redes, las están viendo en este momento en pantalla. Les imploro también el famoso suscríbanse, la campanita. Ustedes saben cómo es todo ese beta. Es necesario decirlo, es necesario hacerlo y así nos ayudan a crecer también. Les agradecemos muchísimo a los nuevos y a los viejos, si quedan por aquí algunos de los viejos escuchas que estaban pendientes de nosotros. Bueno, hemos vuelto. We're fucking back, bitches. Y nada, espero que se disfruten muchísimo el episodio, episodio número 10, con Cristian Bávaro, Pedro Laprea. Nada, disfrútense esta conversa sobre El Grito, trabajo de ambos, de DDA y de Pedro. Bienvenidos a Sobrepensar en una nueva temporada. Estuvimos desaparecidos y iba a poner realmente la pandemia como excusa, pero nos desaparecimos mucho antes, entonces no me sirve. Para mí es un gustazo volver y volver con dos muy buenos amigos el día de hoy. El gusto infinito de hablar con Cristian Bávaro, mejor conocido en los fondos musicales como DDA, y con Pedro Laprea. ¿Cómo están, compadres? Hermano, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué dice el Pedrito? Todo cool.
Todo bien, todo bien, todo bien. A ver, bueno, quiero hablar de varias cosas porque si bien tal cual como la pandemia se ha llevado a algunos temas, hay cosas como interesantes que han sucedido, digamos, cuando estaba arrancando el año y una de las cosas interesantes que estaba sucediendo a nivel musical fue el disco El Grito, que digamos fue, si mal no recuerdo, pre todo esto, ¿no? ¿Qué será? Enero, febrero, principios de año, por ahí. Salió en febrero, En febrero, correcto, correcto. así que coincidió más o menos con todo el... Coincidió. Tal cual, coincidió un poco como con toda la locura. Igual hay un esfuerzo interesante y quería como obviamente hablar con ustedes, hablar un poco del proceso y quería arrancar básicamente por, no sé, yo siento y quería ver cómo lo veían ustedes obviamente, yo siento que esta es una era muy como de singles. Es una era demasiado de lanzar, vamos acá, bueno, si es un single lo apoyamos fuerte, pero lo apoyamos que sí con un audiovisual o lo apoyamos digamos, con una campaña detrás, pero, digamos, el esfuerzo de ir por un disco ya casi es algo como muy vieja escuela, de alguna forma, que yo en lo particular me tripeo muchísimo, pero sé que detrás hay como que, o sea, el ritual de escucha o de consumir música hoy en día es como bastante distinto. ¿Cómo lo viven ustedes y, bueno, cómo se lanzan esta misión de vamos a lanzarnos El Grito y vamos con nuestro disco de 12 temas y me sabe mierda lo que haya por ahí? Yo creo que principalmente el concepto de hacerlo como un LP o un disco completo, un álbum, fue porque nosotros igual somos de una generación que quizás todavía escuchaba los discos completos y nos gusta consumir ese formato musical. Eh, Sí. Siento que bien sea que ahora lo que hagan es sacarse muchos singles para mantener como una frecuencia en cuanto al ritmo de producción que uno tiene y eso. Yo siento que en un disco uno puede compilar mucho más contenido y darle una forma, como una estructura y que sea mucho más rica en todos los elementos. Pues al final no, en un disco puedes decir lo que no puedes decir en una sola canción, independientemente de que cada canción sea una separada de la otra, como que el todo hace que ese concepto como que llegue a vida, que tenga vida, como que... Entonces yo creo que realmente el hecho de hacer un LP completo, más que un capricho como tal, es porque a nosotros sí nos gusta consumir la música de esa manera. Yo todavía, a mí me encanta escuchar discos, cuando sale un disco nuevo, me gusta consumir el disco entero, escucharlo de principio a fin y mis gatos se están peleando. Qué bueno, nos pueden dar unos planos interesantes, quizás si saltan detrás de ti, una vaina así. Ya ven que Mira, yo con Ajá. respecto a esto pienso que igual, claro, lo que dijo Cristian, que el formato disco te permite quizás desarrollar conceptualmente temas más amplios, que a lo mejor en un single estás como más reducido. Y además creo que el álbum te da una especie de libertad creativa mucho más completa también. Sí, Eh, en el caso del Grito, igual fue un disco que se convirtió en disco en el camino, pues. ok. Y fue un disco que tardamos más o menos tiempo haciéndolo, precisamente por esa búsqueda y esa libertad creativa que te permite, a la vez a veces también es demasiadas ideas que hay que compilar en 10 12 temas, que obviamente en un single no sería posible, ¿no? De bolas. Y incluso, digamos, partiendo de esto que me estás contando, igual hay o sea, ese concepto, incluso a nivel sonoro, a mí me parece que hay una atmósfera bien definida cuando lo escuchas de principio a fin, ¿no? Es como, es bien intimista, tiene sus momentos como bien oscuros. O sea, me parece que es eso, hay como una cohesión y hay una idea y precisamente eso, conceptualmente te permite explorar y tienes mucho más tiempo para desarrollar incluso distintos matices. Por ahí hay como todo un viaje incluso narrativamente desde el punto de vista bueno, de las letras, ¿no? De lo que vas explorando desde el intro hasta lo que va sucediendo durante todo el disco, ¿no? Exactamente. Originalmente nosotros empezamos a trabajar el tema que se llama El Lunático habrá sido quizás un par de años antes de tener el disco listo. Ok. En aquel momento recuerdo que Pedro tenía
esta idea de hacer un EP de puras canciones producidas por él con varios artistas. En este momento estaba llegando Chuchu a Chile y estábamos como tratando de darle forma a eso. Y mis gatos se odian, bueno. Y Está bien, no pasa nada. el, te estaba diciendo, ese fue el primer tema que teníamos listo. Ok. En aquel entonces no teníamos la idea de hacer un LP completo, era simplemente esa canción. Recuerdo que le hicimos un video y lo soltamos como un single en aquel entonces. Y ahí como que eso fue otra vez en ese momento yo prácticamente acaba de llegar a Chile, Pedro no tenía tanto tiempo que en Chile. Y a partir de ese tema fue que dijimos que, o sea, eso fue como que lo que nos reinició de nuevo en el hacer música juntos. Estábamos en otro proceso, al final el tema de emigrar siempre te demanda mucho tiempo y como que no habíamos podido dedicarnos tanto a eso como nos gustaría. Pero con esa canción como que nos motivamos de nuevo, por así decirlo. Y ahí fue que empezamos a buscar, como a tratar de definir un sonido, que es lo que estábamos... un sonido que fuesen muchos sonidos en uno. Realmente lo que queríamos era experimentar. No estábamos tratando de hacer un disco que fuese rap o trap o rock. O sea, realmente el género no era lo que importaba. Y de ahí de a poco fuimos construyendo tema a tema. Todo lo que es la visión del concepto del sonido como tal, eso viene más del lado de Pedro, obviamente, que es el que más sabe de eso. Y queríamos tratar de hilar una historia no sé si se entienda claramente en el disco, pero va como de los ciclos y de los loops en los que a veces uno está atrapado. Por eso, por ejemplo, el arte, el tema del blanco y el negro es por el día y la noche. El disco empieza hablando de que no puede dormir esa noche y luego tenés temas como Solarium y tal, que hablan como de cosas que son grises y tristes, como la migración, el estar lejos de tu familia y eso, pero que también son de alguna manera esperanzadores o sea, como que al final todo cambio también tiene sus cosas positivas, se abren nuevas posibilidades y también queríamos matizar un poco con las cosas tristes y deprimentes de estar vivo. Sí. Y de ahí de a poco fue que fuimos dándole el concepto como tal al álbum. Creo que en este disco en particular no descartamos ningún tema. O sea, no hubo nada que hiciéramos y no usáramos, que eso a veces ocurre, uno hace 15 temas y usas 12, pero este no fue el caso. Y eso, básicamente eso es lo que queríamos, como tratar de amarrar todo eso en una sola idea. El grito al final lo que expresa es como que todo eso que uno tiene contenido adentro, todas esas emociones, pueden ser positivas, negativas, pero son cosas que como que uno tiene que soltar, que decir, que sacar de adentro. Eso. Ok, entiendo perfectamente. Y a ver, desde el punto de vista musical, si nos metemos ahí un poco, porque es eso, Pedro no solo es el productor acá, sino que, bueno, incluso creo que, digamos, tuvo un peso muy importante en la propia composición, si lo vemos así, musical del disco. ¿Cómo Totalmente. se sostiene una idea a lo largo digamos, del tiempo? Porque esto mismo que dices es que quizás no era un disco al inicio, sino que, bueno, a partir de este tema particular empezaron a construir, insisto, porque me parece que es como bastante coherente y bastante consono con esa, no sé, es como súper atmosférico, no sé cómo describirlo. Les invito a nuestros amigos que están escuchando el podcast que por favor vayan a Spotify y bueno, en las plataformas de EA y de Pedro obviamente consiguen el grito. Échenle un oído y quizás va a ser mucho mejor a que yo intente acá describir el sonido, pero eso es como una vibra bien atmosférica, que además donde hay unos samplers muy interesantes, donde hay por ahí, escuchamos, no sé, unos discursos como súper peculiares, que van construyendo para mí con toda esta idea, ¿no? Entonces, desde lo musical, Pedro, nada, ¿cómo se fue trabajando y cuál fue eso, como un poco tu intención ahí? Mira, la verdad es que al principio, como dijo Cristian, igual no había una planificación muy clara de cómo iba a ser, pero a medida que fuimos trabajando los temas, empezó todo a tomar una forma un poco más homogénea de un tema con otro.
Y curiosamente, Cristian es una persona que la mayoría de los beats que yo le mandaba, él agarraba los beats más raros. Ajá. Entonces, de alguna manera, por ahí se empezó a ir los temas siguientes, como que de usar ritmos bien distintos, usar estas atmósferas de las cuales tú hablas. A mí me parece que, en lo personal, ese trabajo del grito es uno de los trabajos donde yo he participado, donde hemos metido más capas, por así decirlo. Sí, O sea, como que las instrumentales son bien, si bien es simple a nivel técnico, musical, a nivel de sampleo, a nivel de composición y de estructura, es bien complejo. Si te das cuenta de las variaciones, de los efectos, y hay una importancia también en la forma, desde el lado ya de la mezcla del sonido, de cómo están hechos los efectos. Cristian es muy fanático de los filtros en las voces, por ejemplo, y sí. eso le dio una personalidad a cada uno de los temas. De hecho, hubo un momento donde dijimos, oye, pero en casi todos los temas hay como una repetición de esto, y eso al final yo siento que fue positivo, porque le dio como más personalidad a todos los temas como un todo, no como un disco que cada canción es distinta, ¿no? Sino que hay Exacto. una relación. Exacto, exacto. Y justo ese proceso, ahorita me quería detener ahí. ¿Cómo es el proceso cuando estás entre, digamos, ahí tú como productor y Cristian como el intérprete y también obviamente como compositor de su obra? Ese proceso donde empiezan a rebotarse beats en general. O sea, viene de que tú quizás tienes ya unos temas o unos beats hechos y de repente dices, esto me encaja con esta idea que quizás Cristian ya me comentó, se los puedo lanzar a ver si él quiere componer sobre eso, o Cristian de una llega como que, mira, esta letra, ¿qué le podría encajar a esto? ¿Cómo sucede ahí en el caso de ustedes dos? Voy a tomar la palabra ahí un momento. Justamente, últimamente, los últimos meses hemos estado tratando de cambiar la metodología para probar cosas distintas, porque en general, como hemos venido trabajando, era más que Pedro me pasaba beats y como él dice, yo tomaba los más raros y alguna que otra letra yo tenía, si no bien toda la letra escrita, tenía algunos como trozos que tenía que completar y darle estructura y eso. Y la mayoría del disco, este disco se trabajó de esa manera. No hubo nada que yo compusiera en cuanto a letra y que él después musicalizara. Exceptuando quizás el tema que se llama Hijo de Buda, que realmente esa canción terminó siendo un remix del tema original que queríamos hacer, que era mucho más como reggae realmente, que el Probando Shit que yo hice para Lisérgicos, Ujú. justamente era esa canción. Nosotros queríamos como llevar a cabo esa canción, pero ya bien grabada de estudio con toda su mezcla y todo su trabajo como corresponde. Pero Pedro un día agarró y decidió hacerle como que esta vuelta de tuerca a ese tema y terminó siendo, para mí es mi tema preferido del disco, precisamente por lo como variado y esa mezcla rara que tiene de como rock, pero tiene autotune en el coro, todo eso, como tratamos de mezclar muchos elementos ahí. Pero el resto de los temas se trabajaron de esa forma. Ahora estamos tratando Pedro me lo propuso de esa forma, tratar de que yo escriba melodías y él componga encima la música, para ver qué sale. Pues al final yo creo que el resultado nunca va a ser el mismo si cambias esos dos factores, ¿no? Exacto. Eh, De hecho, en el disco de Remix, que también este sí está más reciente, que tiene siete cortes, ¿cierto? Tiene 7 temas. Básicamente es eso, ¿no? Como que sigue, o sea, se nota que, no sé si quisieran hablar un poco de eso, se nota como una exploración que no sé si estaba pendiente o les que estaba por ahí en el tintero que había quedado con ciertos temas o si fue trabajado incluso posterior. Porque hay unos que no sé, que me suenan más como hasta, no sé, electrónica, ¿sabes? Tiene como que unas sí, variaciones dentro de que igual es, o es bien reconocible que es como una continuación del sonido, ¿no? Que viene sucediendo en el disco anterior, en el disco del grito. exactamente. Eso, el álbum de remixes se hizo todo posterior al disco. Eh, Ahí tratamos de trabajar con varias personas que tuviesen como una forma musical, por así decirlo, diferente. Por eso hay canciones como el remix de Lunático, que es un drum and bass. Sí. Eh, el último tema del disco, el séptimo, que vendría siendo el remix de Puro Pero, que no pertenece al grito, lo metimos como un bonus track. Eso fue la canción que sacamos justo antes del disco, que también es una canción bien
extraña en el sentido de que tiene como esta cadena como de dembow, como medio reggaetoneada quizás. A pesar de que no se siente como tal, ese es el ritmo que está en el fondo. Y ahí tratamos de eso, de mezclar de varios matices también, así como hicimos en el disco. El primer tema hablamos con Red Magic, con Bronco, que tiene como esta vena de estos productores merideños que es como bien rockera, tipo Dramatim o esa onda, Sí. pues, que tiene ese sonido así. Y por ahí tratamos de explorar otros sonidos, pero también tratando de mantenerlo menos dentro de la misma atmósfera que describes que tenía el disco. Eh, Pedro hizo el remix de dos canciones a la vez, que son Homogéneo, la que se llama Homogéneo, que en realidad es Homónimos y Pangea. Ajá. Esa tiene como un sonido como 8-bit, quizás, como medio juego de video. De hecho, eso llevó a que el visual tuviese esa estética que tiene, que de hecho es como 8-bit. Y voy a dejar que Pedro continúe porque sé que tiene más cosas que decir al respecto. Pedrillo. No, bueno, sí, el tema de cuando Cristian decidió hacer el remix al disco, igual fue una idea que creo, si más no recuerdo, que se medio comentó antes, incluso en el pasado lo habíamos comentado, creo. Sí, Todo esto surge a raíz de que en el disco El Grito como tal, lo que dijo Cristian, el tema Hijo de Buda fue un remix, técnicamente hablando. Ok. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto después con varios temas para que Cristian tuviera más material por un tiempo. Y creo que el tema pandemia también fue un factor importante en ese tema de los remixes, porque obviamente los primeros meses todos estuvimos encerrados y toda esta incertidumbre de cuándo íbamos a poder volver a ir al estudio, qué sé yo, dio pie a que salieran estos experimentos, como por no dejar de hacer. En mi caso personal, yo participé en ese proyecto en el máster de todos los temas, pero hice solamente un remix, creo, que es el que Cristian Homogéneo. comentaba. Lo que hice yo también fue un tema experimental y también un reto para mí mismo, que casi todas estas cosas para mí también son como retos personales. Y fue el tema precisamente de unir dos canciones en una, que no necesariamente eran canciones que estaban ni en la misma tonalidad ni en el mismo BPM. Ok. Entonces, como yo me puse a mí mismo el reto de unir las dos, porque cuando Cristian me dijo, hazle un remix, ¿cuál remix quieres hacer? Yo le dije, voy a agarrar estos dos temas y los voy a... Y fue como un reto. Y al final quedó bastante bien. Creo que si hay personas que sepan de un poco de producción van a entender lo complejo que es unir dos canciones en una sola, pues, lo que sería como un mashup. Claro. Y eso fue lo que, Exacto. lo que traté de hacer ahí en eso. Qué brutal, qué brutal. No, y sobre todo que esto que comentabas, ¿no? Que la pandemia de alguna forma y la encerrona permitió que salieran con este material, porque si lo vemos así, un poco en retrospectiva, Claro. todavía estábamos en época de promoción del primer disco, o sea, del Grito, como tal. Y de repente Total. nos lanzan ahí, agarran ese disco de remix, porque ni siquiera fue que lanzaron uno a la vez, ¿no? Apareció el disco como tal entero, o al menos así creo que me llegó. Sí, así fue el formato realmente. Lo soltamos unos meses después. Como dice Pedro, la pandemia como que llevó a que hiciéramos eso porque era una forma quizás un poco más cómoda de trabajar bajo las condiciones que se le estaban dando, pues. Cada quien estaba encerrado en su casa, en su sitio. Estuvimos varios meses sin vernos, a pesar de que vivimos muy cerca, no podíamos concretar para vernos en el estudio. Y bueno, afortunadamente conocemos muchas personas súper talentosas que les gusta trabajar con música, que les gusta lo que hacemos y están bien dispuestos a trabajar con nosotros. Y sí nos permitió, como dice Pedro, tratar de tener un poco más de material, ya que estábamos un poco frenados. A pesar de que habíamos conversado sobre hacer remixes del disco, quizás si no hubiese pasado lo de la pandemia, hubiésemos trabajado nuevos y hubiésemos descartado el tema de los remixes. Eso era una posibilidad. Pero por cómo se dieron las cosas, pues decidimos pues poner el esfuerzo hacia eso y ahí conversamos con Luigi, con Tres, que es otra parte súper importante de lo que es este trabajo, porque toda la imagen que tiene es creada por él y yo creo que es una parte fundamental de tanto el disco como el disco de remixes, que también le hice una especie de remix al cover del disco.
al mismo tracklist, como que tratamos de mantenerlo todo en el mismo hilo, pero tratar a esa diferenciación entre el contenido original y el contenido de los remixes. Luigi, nuestro amigo 3, es como el Luigi, sello el de gran calidad 3. Norben, más o menos. ¿Sabes? Total. Claro. Sí, Tú, al tú 100, yo ves creo por que sí. ahí y tú dices, marico, esto es bueno. Ujú. Claro. Sí, de verdad que sí, sí. Luigi es un tipo demasiado comprometido con las cosas. Eh, eh, yo creo que suerte de haberlo conocido ya hace bastantes años, pues eso viene ya desde la época de 12 Ninjas. A mí me lo presentó Jorge eh, cuando estaba todo comenzando. Y mira, Luigi es un tipo que ha estado en todo. Es más o menos en el aspecto visual de los trabajos de mucho de lo que es el rap venezolano de los Sí, últimos, no sé, de la última totalmente. década quizás. Tiene un porcentaje ahí altísimo. Y si nos remontamos a esa época, justo ahora que lo Total. mencionas de 12 Ninjas, la gente, ¿cómo Ujú. sientes que percibe este trabajo en solitario particularmente? O sea, bueno, podemos hablar de ambos, pero digo particularmente el grito como tal, que es, bueno, tu trabajo ahí, digamos, ya más de solista. Porque siento que a veces la gente suele ser un poco reticente a conseguir cambios, ¿sabes? O espera que, Sí. una vaina muy lógica, espera que la gente sea Esperaban siempre lo más. mismo. Sí, exacto. Probablemente al mismo Jorge le puede haber pasado lo mismo con lo que hacía versus lo que hace. Eh, Totalmente. Y yo creo que uno como no hace no solamente música, yo creo que cualquier cosa artística no puede estar haciendo lo mismo siempre. Creo que hacer exactamente lo mismo siempre es un error. Más las personas que te escuchan puedan demandar eso, al final yo creo que uno se debe igual a lo que uno quiere hacer y lo que uno tiene adentro. Es como no siento sentir igual hoy a como me sentí hace 10 años, por ejemplo. Mis acciones no van a ser las mismas porque hace vivía en Venezuela, en otras circunstancias, tenía mis amigos cerca, ahora estoy en otro país, afortunadamente tengo amigos cercanos que también viven acá, está Pedro, está Chuchu, otros amigos que son ajenos a la música que también están acá. Igual eso nos ha permitido como seguir trabajando, pero lo que yo tengo que expresar, lo que Pedro tiene que expresar no es lo mismo ahora que hace 10 años. Eh, yo creo que hay como una inquietud artística y creativa siempre por explorar nuevas, por lo menos ese es mi caso. Por eso Pedro siempre dice que agarra los beats más raros y porque quiero probarme en diferentes estilos, diferentes géneros. Sí. Yo no soy una persona que... Eres un tipo raro, porque eres un Yo tipo no tengo nada en contra de los... Porque, ay, es un tipo raro y yo tengo ya, como vale, no pasa nada. eso, yo no tengo No, este tema de, por ejemplo, hacer reggaetón o hacer salsa o hacer... Yo quiero hacer todos los géneros que puedo hacer. exacto. Sí, tratando de buscarle la vuelta y tratar de tener esa firma personal sobre lo que sea que se hace. Porque yo creo que más allá de un tema del género musical, hay que separar lo que vendría siendo el género del contenido que tiene ese género. Sí. Y Entonces, también como hablamos hace un rato de este tema cuando arrancábamos de como la cultura del disco versus la cultura del single, marico, ya sí, creo que quedarse en el tema de los géneros es muy necio desde hace mucho tiempo, ¿sabes? total. Y de hecho, no sé, desde hace bastante, creo que los trabajos más interesantes, o al menos a mi criterio, son precisamente lo que no puedes encasillar en una cosa. Me pasó con el disco, con el grito, me pasó que lo escuchas y dices, ponle un género. Bueno, más fácil, ponle dos géneros si quieres, no sé, o sea, no sé qué decirte, Se queda corto porque dos géneros, probablemente. tiene Sí, muchas capas y es eso, que te puedes ir por la fácil y decir pop, por el hecho de, no sé, porque tiene, no sé, demasiados matices, pero bueno, después me puedo ir por la parte de los samplers y la oscuridad y te puedo decir, mira, va más hacia lo experimental. No lo sé, o sea, a fin de cuentas creo que ya sí, encasillar quedó mucho como para la reseña, mucho como para la forma en la que quizás los artistas ven cómo se habla de o se critica su contenido. Pero a fin de cuentas, bueno, desde mi punto de vista, que soy más bien como un músico amateur, no como ustedes, pero, o sea, no creo que sea esa una aproximación con la que tienes que llegar cuando vas a crear una canción, cuando vas a producir una pieza, o sea, porque es bastante limitante. No importa lo que suena, al final, esa exacto. fue la forma que conseguiste expresarlo.
Exactamente. Así es. Al final, En al cuanto, final el tema de la experimentación es de donde han salido los géneros. O sea, si te pones a profundizar en eso, Exacto. eh, hablamos del inicio de la música de unos tipos en una caverna, probablemente con un par de piedras, haciendo un Exacto. ritmo, ujú, hasta toda la evolución posterior, y siempre fue experimentación, creo yo. Sí. Ah, exactamente. los géneros, obviamente los géneros nuevos, porque si uno habla de hip hop, por ejemplo, estamos hablando igual de un género que tiene poco tiempo en comparación con géneros como el rock o como el blues, qué sé yo. Rap prácticamente tiene 40 años cuando mucho, entonces igual es un género nuevo y obviamente siempre va a tener ramificaciones. ¿Cuánto tiempo pasó para que del rock saliera el punk o saliera el metal? Y Exacto. así, hoy en día ha salido géneros aparte de la misma raíz que hacemos, pero yo sí creo que es importante dentro de la identidad artística definir, no etiquetar, porque no es lo mismo. Etiquetar una cosa por un, ah, no, es que esto es reggaetón y entonces por eso no lo escucho, eso es como ignorancia. Sí. Pero sí Es un error. saber definirse bien, o sea, cuando tú estás haciendo un ritmo y tú escuchas o haces música o estudias música, tú ya sabes más o menos qué estás haciendo. Pues dices, ok, este ritmo tiene un ritmo medio, no sé, blues, o este tiene un ritmo medio rock. Eso es importante, creo yo, desde el punto de vista de la composición. Sí. Y, o no sé, quizás estoy hablando demasiado del lado de producción, pues, pero No, pero creo está que es bien. importante, ¿me entiendes? Como que es importante saber un poquito de dónde viene la fuente para tener más en claro cómo va a ser el resultado final de una obra. Correcto, correcto. Entiendo, entiendo. Exactamente, exactamente. Quizás como esto que comentas es más desde el punto de vista de ciertas nociones incluso que pueden darte, digamos, como textura a definir, para definir tu identidad o la identidad de tu producto, pero más no como en el sentido de encasillarme tipo, no sé, eso solo me tienes que Claro, percibir como pop, solo como hip hop, tal cual, tal cual. Yo también creo claro. mucho eso y creo que es eso, mientras, quizás como que mientras menos como te limites a sonar como una cosa o a buscar sonidos en una sola fuente, van a suceder cosas interesantes. Y particularmente, ahorita no sé, ¿cómo viven el hecho de, ustedes como músicos, cómo viven el hecho de que yo siento que quizás incluso, bueno, lo mismo que es una ventaja puede ser una desventaja. O sea, el hecho de que hoy en día tienes plataformas como Spotify y en fin, que te permiten un alcance como increíble, también ha hecho que se haya masificado tanto ciertos productos que hoy en día siento yo, desde mi punto de vista que no sé tanto, que la retribución al artista quizás por descargas, por views, en fin, cada vez tiende a ser como menor, ¿no? ¿Cómo viven un poco eso y más bien como que cuáles son las fuentes o cuáles deberían ser las fuentes de alguien que está empezando a promocionar su música para darse a conocer sabiendo que tiene que asumir mucho sus propios medios? El, lo que estábamos conversando al principio del tema de los singles, el formato del single versus el formato del disco. Yo creo que lo que más ha cambiado con toda esta nueva era de las plataformas digitales y el streaming y todo, es que la remuneración pareciera venir de la mano de la frecuencia. Es como si llenaras un pocito y mientras más metas en eso, pues más vuelve a ti. Por eso yo Es creo así. que el tema de la frecuencia de sacar singles mensuales, como recomiendan, inclusive con más frecuencia que eso si se puede, se basa en eso y a pesar de que la nueva era de la música le abre la puerta a que cualquiera pueda hacer lo que quiera hacer y subirlo y que la gente pueda tener, que tenga difusión, también juega un poco en contra en ese aspecto de que si quieres mantener un ritmo tan rápido y tan constante, quizás también empiezas a sacrificar un poco la calidad del contenido que estás creando. Y no creo que eso sea solo con la música, yo creo que eso ya es con todo, con Con cualquier los pieza de podcasts, arte, sí. sí, con cualquier pieza de arte, con lo que sea, yo creo que eso es lo que pasa. Hemos conversado eso muchas veces, Pedro y yo. De hecho, siempre como que trata de empujarme a que yo tenga un ritmo un poco más constante porque no lo tengo. Nunca lo he tenido. No tengo como una buena planificación al respecto. Pero sé que tengo que hacerlo, pero es difícil igual. Como que quizás mi ritmo creativo no es tan rápido como para mantenerme al día todo el tiempo haciendo algo nuevo
Siento que quizás terminaría haciendo la misma canción 2, 3 veces solamente por soltar algo, ¿sabes? Y no O es sea, la yo idea. Yo pienso creo que que después... igual, disculpa que te interrumpa, Cristian. No, dime, tranquilo. Yo pienso que igual lo que preguntó Henry o lo que pregunta Henry es referente a la era moderna. Yo creo que estamos en la época más democrática en la historia de las artes. O sea, como que ya estos monopolios de las grandes Disquera. disqueras han ido muriendo. O sea, no sé, en Sí, los años 80 era mucho más complicado lucrar con la música desde el plano del single, ¿no? O del disco, lo que sea. Hoy en día lo que dijo Cristian también es eso, que cualquier persona puede subir lo que quiera porque todo el mundo tiene acceso, como te digo, es libre. sí, Antes tú para poder entrar en una discotienda, o sea, era casi imposible, o sea, para un músico independiente, ¿me entiendes? Que te pusieran tu disco en esa vitrina. Hoy en sí, día tú mismo, cualquier vitrina, te subes esto a internet, una plataforma de distribución y apareces en todo el planeta. Pero eso ha hecho también que haya una sobredemanda que no necesariamente te garantiza calidad. Y Exactamente. lamentablemente, esta rapidez de la cual hablamos, que es totalmente cierto, o sea, la manera más efectiva de lucrar hoy en día es con la cantidad. Y a veces, si pones la balanza, hay que sacrificar un poco la calidad por la cantidad. Y yo creo que esto es lo que ha hecho la predominancia de los géneros urbanos en el mainstream de la industria, ¿no? sí, Porque obviamente es mucho más fácil componer una canción de trap que una canción de metal progresivo, ¿me entiendes? de bola. Y claro, y eso justifica, o ahora que me cuentan esto, claro, por eso también todos van forzados un poco a cada vez producir más y más. Y no solo desde un punto de vista del tema, sino que ya sabemos que es un paquete completo, porque entonces si quieres tener más fuerza, tienes que ir por un buen audiovisual, o al menos intentar tener algo visual que cuando la gente vaya a YouTube no sea Totalmente. solo, sabes, la cajita bien diseñada, sino que ahora tienes que darle algo más. Y en ese sentido sé que digamos que lo tienen claro, que en su carrera hay videoclips, o sea, siempre es como parte importante del acompañamiento. Particularmente, bueno, también El Grito tiene por ahí de material audiovisual muy chévere, está el Onisi, por ejemplo, en fin. O sea, veo que hay como también mucho un espíritu colaborativo detrás ahí, porque siempre hay como muchos artistas Claro. invitados. Crees muchísimo en eso, creen muchísimo en eso. Si quieren nos detenemos a hablar un ratito ahí porque me parece importante de cómo lo llevan. Sí, bueno, con respecto al tema colaborativo en el disco, viene, bueno, desde la producción musical está todo a cargo de Pedro, por ejemplo. Hay featuring interesantes en el disco, de buenos amigos que hemos hecho a lo largo de todos estos años que estamos haciendo música. Está Robert Tiamo, que hizo una canción con Pedro y conmigo, que quedó muy buena, nos gusta mucho ese tema. Eh, Está Giga, que también la canción homónimo es con él y también quedó muy buena esa canción. Y yo creo que esos dos temas igual son así de buenos por el aporte en este caso, de los tres, tanto de Pedro como en sí, como de Robert, del mismo Giga en el tema homónimo. Para el tema de los visuales, bueno, por ejemplo, la canción Onisi, eso fue un trabajo colaborativo con Misu, con Tamara, que, bueno, ella también su trabajo habla por sí misma. Probablemente hay gente que pueda ver esta entrevista y no sepa quién soy yo, quién es Pedro, y sí sepa quién es ella. Así que eh, También está por ahí, es como ella Luigi, el sello Norben. también es sello Norben, que el visual de Unisi pues logró recrear exactamente lo que estábamos buscando, como que el sentir que tenía esa canción, que es como todo este desdén diario de despertar en la mañana y que las cosas no sean exactamente como uno quiere, pero igual hay que intentarlo y hacer lo que uno hace. También trabajamos el visual del tema In and Out, que fue con Alejandro Medici, que realmente no lo conozco personalmente, lo conocimos a través de unos amigos acá que han trabajado videos con él. Y ese video fue realmente un poco complicado de lograr porque teníamos una idea original que no pudimos ejecutar muy bien, porque ese video tenía un croma que en el momento de grabar el chroma key como tal no nos quedó tan bien como queríamos, porque no teníamos lo que necesitábamos realmente, por ejemplo la iluminación para La eliminar luz, bien claro. las sombras y todo eso. Y sin embargo el chamo con sus habilidades y sus aptitudes logró sacar un video bastante bueno con una vaina muy descoñetada que le mandamos nosotros. Qué Sí. bien.
También hay un tema con Jorge, claro. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de tener una canción con Jorge, El cierre del disco. principalmente porque, exactamente, que es el último tema del disco. Que eso se dio porque Jorge justamente vino para acá en entonces vino con Marlon, que venían a tocar acá. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de convivir unos cuantos días y en uno de esos días en el estudio estaban ellos trabajando cosas del disco que hicieron en conjunto. Y aproveché de enseñarle a Jorge, perdón, algo que tenía por ahí. Y bueno, afortunadamente Jorge es una persona que tú le das un tópico y ahí mismo se escribe algo, no le cuesta mucho. Y Sí. logramos cerrar esa canción en esos pocos días que estuvieron acá en Chile, que también quedó súper bueno ese tema. Em, que se me está escapando de alguna colaboración en el disco o algún video. Bueno, el video de Lunático, que ya igual se hizo antes del disco y todo, eso lo hizo Juan Berens, que es un amigo mío hace muchos años, que es un súper diseñador, ilustrador, lo que tú quieras. El tipo es una súper máquina también. Que también logró capturar la esencia de lo que era esa canción, que es este personaje flotando frente a la luna. eh, que esa canción dentro de todo es como el tema romántico del disco. A pesar de que estoy hablando de la luna, es como también puedo estar hablando de otras cosas en el fondo, ¿no? De las relaciones personales, de la gente que es fría y distante contigo y que tú igual la quieres a ella, ese tipo de cosas. Exacto. Pero sin duda es fundamental, yo creo, no solo en nuestro trabajo, sino en cómo se están haciendo las cosas ahora, la colaboración. Hay gente que puede aportar cosas que uno no simplemente no tiene, en el aspecto visual, en el aspecto musical, en el aspecto lírico. Eh, y todo eso complementa el trabajo de una forma que termina dando un resultado que nosotros dos no hubiésemos podido lograr solos, bajo ninguna forma. Y toda esa experiencia de todos termina nutriendo todo el trabajo, pues, y termina dando un resultado que está mucho más nutrido de cosas, de elementos, de experiencia, y eso es lo que buscábamos con eso que estábamos haciendo en el momento. Y los metes ahí. Patro. Bueno, pues, Eso. podemos aprovechar y meter nuestros emprendimientos ahí. Patrocinado El de No por el Reña. disquero de Cristian en este momento, Exacto. ¿sabes? No sé, cualquier... Ronson. Patrocinado por Ronson. ¿Ves? Marico, qué bola. Qué bola, qué bola los bichos, vale. Patrocinado por Ronson. Ronson. Ronson, manden patrocinen encendedores, este por espacio. favor, que no me duran nada. Ok, ahí seguimos. Ahí, bueno, hemos hablado del disco, Eh, hemos hablado del disco de remixes. ¿Qué más viene por ahí? ¿Hay digamos, la intención es seguir moviendo el disco de remixes? ¿Ya está saliendo o están saliendo ambos de un poco esta era y quieren hacer otras cosas? ¿Cómo están? Pedro, le toca a Pedro. Voy a dejar que Pedro hable un poco. Sí, mira, la verdad, estamos preparando varios proyectos. Yo creo que ya el ciclo del grito está casi cerrado, o sea, esos temas, pero todavía tenemos pensado hacer una especie de versión en vivo, porque tanto Cristian como yo somos fanáticos de escuchar música tocada con instrumentos reales, y eso es algo que en el género que nos desenvolvemos no es muy habitual, ¿no? Creo que por lo menos ese es el proyecto que yo por lo menos tengo uno más como energía metida en eso, pero a la vez también hemos estado haciendo temas, hay varios temas ya de Cristo que están en formato maqueta, donde él sigue experimentando esto de buscar sonidos distintos y ahí estamos desarrollándolos. Creo que Exactamente. por ahora vamos a enfocarnos más en singles precisamente por lo que hablamos, pero quién quita que a lo mejor como en el grito se termina transformando también en otro álbum. Exacto. E igual, bueno, yo sé particularmente que Mr. Pedro Lapre es una máquina y tiene como 15.000 proyectos en paralelo. Me imagino que mientras se hacía el disco tenía otras cosas, ¿no? ¿Cómo haces, Sí, weón? mira, de hecho, mientras... Verga. Hiperorganización. No, ni tanto, yo soy bien desordenado. Yo creo que he agarrado un método de trabajo bien rápido. O sea, como que creo que la misma experiencia me ha dado esta habilidad de resolver problemas rápido. O sea, si tengo que resolver un problema relacionado a sonido o algo, como que ya sé cómo hacerlo y no me trabo tanto allí. Pero efectivamente, cuando nosotros estábamos haciendo el grito,
que originalmente no se iba a llamar así, ¿no, Cristian? Se iba a llamar Dominó, ahora me acuerdo. La Sí, al primera idea que... principio. Sí, Claro. sí. Sí, sí, sí. De hecho, creo que hubieron Eh, varios nombres, no recuerdo bien, pero en esa sí, misma época pasó. yo también estaba produciendo el manifiesto del Fui de Chuchú, por ejemplo, y a la vez estaba haciendo otros proyectos más colaborativos, estaba haciendo un montón de cosas, y claro, es difícil a veces, sobre todo cuando hablamos de un álbum, porque como bien dijimos al principio, el álbum tiene que mantener un mood completo, o sea, eh, entonces yo como creador me es difícil más que trabajar como tal, es concentrarme en ese tiempo, en ese mood. Por suerte, en ese momento los dos proyectos tenían un mood similar, Ujú. Ahora que lo dices, que era, sí. que era muy el tiempo, claro, el tiempo de nostalgia, y creo que eso fue lo que hizo que se pudieran llevar a cabo. Pero si me hubiese tocado de repente proyectos un poco más eh, distintos a estos, capaz me hubiese demorado mucho más. Claro, claro, claro. Miren, muchachos, vamos cerrando. Antes quisiera como solo tocar un tópico más. Creo que es eso, precisamente estamos en una era donde, bueno, hemos hablado de un montón de vainas que me parecen interesantes y sobre todo que se ven en su trabajo. O sea, el tema de el hecho colaborativo, el tema de cómo te apoyas incluso en otros recursos como el audiovisual, en fin. Pero por ahí si tuviesen que dejarle alguna recomendación a gente que precisamente está como queriendo lanzarse al ruedo de la música. Ya ustedes tienen, y tengo la suerte de conocerlos hace varios años, tienen rato en esto. O sea, han tenido éxito, seguramente han tenido algunos fracasos también, en fin. ¿Cómo viven hoy en día? O sea, ¿qué consejo le podrían dar por ahí? ¿Qué recomendación a alguien que quiera arrancar en esto y quizás, no sé, uno siempre cuando arranca en cierta área o en las áreas en general nuevas, tiene como una visión quizás bastante idealista y después eso va tornando como, se va tornando como un cariz como con un poco más de realidad. ¿Qué podrían recomendación dejar por ahí en ese sentido? A ver, ¿Vas tú? creo que sobre todo cuando uno empieza, uno quiere ver resultados rápidos, inmediatos. Y como estamos en una era de información inmediata también, creo que el mejor consejo es siempre ser constante y entender que las cosas nunca, tú no puedes saber los frutos de algo. O sea, tú cosechas, tú vas sembrando, pero tú no sabes realmente cuándo va a dar frutos. Pero lo que sí te puedo asegurar es que mientras seas constante, los frutos van a estar, tarde o temprano. Y yo creo que si alguien que se quiera dedicar a cualquier forma de arte o alguien que le guste el tema de la creación, yo creo que el único consejo es ser constante, o sea, no parar. En mi caso, hay veces que uno, claro, yo cuando migré, duré 2, casi 3 años sin hacer música. Y uno siente siempre como ese vacío de que te falta algo. Una vaina, exacto, te Y falta lo que más te gusta hacer ahí. Exactamente. claro, si tú tienes esa chispa, si no lo haces, vas a sentirte siempre vacío, ¿me entiendes? Independientemente de cómo midas el éxito, porque el éxito no solamente lo vamos a medir en reproducciones o en dinero. Yo, el éxito es que tú estás sacando eso y ya y lo estás materializando. Para mí es eso, pues. Y la única manera de ver los resultados reales es ser constante. Es así, es así. Sí. Sí, yo iba a decir algo similar, que al final no. Creo que es importante que nunca midas el éxito de lo que estás haciendo por las reproducciones que pueda tener porque eso no, en el fondo no realmente es lo que determina si tu trabajo es bueno o no lo es. Em, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere tener millones de reproducciones y es normal, y likes y tal. Y lo entiendo, pues al final así funcionan las cosas ahora, nosotros no somos ajenos a eso. Quizás como nosotros somos un poquito mayores que quizás otra generación más nueva de músicos, por así decirlo, igual entendemos eso también un poco más porque no siempre no nacimos con estas herramientas en la mano. Entonces, igual quizás se nos hace más fácil ver eso, pero por cómo son las cosas ahora, pareciera que lo único que importa es ese reconocimiento inmediato de lo que uno hace, que a veces realmente no representa eso, ese, como que esa aprobación real de tu trabajo. Es como, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo bien aterrizado de nosotros y el mismo tema del disco. El disco no tiene una cantidad de reproducciones gigante. Sin embargo, yo siento que la recepción de nuestro trabajo fue buena.
como que se entendió lo que estábamos buscando hacer, el que lo supo absorber y recoger de ahí lo que estábamos dando, lo hizo. Y eso es lo que nosotros estábamos buscando en el fondo, pues, como hacer un buen trabajo, algo bien pensado, bien hecho, que no se nos escaparan detalles, como que cuidamos bien todo para que fuese un trabajo como limpio, como algo bien hecho, pues. Era el primer proyecto en solitario, o entre comillas, porque realmente yo que canta, pero no es en solitario. O sea, el 80% del trabajo probablemente sea de Pedro, que es el que hace todo pero eso, queríamos hacer algo bien hecho, pues. Que por lo menos si esta primera placa que estábamos sacando en conjunto fuese algo que cuando miráramos atrás en el tiempo estuviésemos satisfechos con lo que hicimos, y eso sí creo que lo logramos, pues. Así que eso, para cualquier persona que esté empezando, la constancia, como dice Pedro, fundamental. Quizás que lo diga yo no significa tanto porque no soy precisamente la persona más constante, pero sí sé que es el secreto para lograr algo con cualquier cosa artística. Es como, hay que mantenerse ahí siempre, hasta que llegue el momento de cosechar lo que sembraste, como dice la prea. Y eso, no sentirse menos porque no tienes la misma cantidad de reproducciones que otros, no, nada que ver, eso no, así no son las cosas. Al final hay muchos agentes externos de promoción y de otras cosas que uno maneja, por lo menos yo no soy el experto en promover mi trabajo. Y eso también te va a poner limitantes, pues, pero hay que aprender también en el camino de cómo funcionan las cosas, de buscar la manera. A lo mejor hay cosas con las que no estás de acuerdo, quizás tengas que darles la vuelta para no hacer algo que quizás no quieres hacer, pero sí tienes que tratar de ver cómo funcionan las cosas para de a poco ir fijándote ahí, fijar tu nombre y tu trabajo en este universo de artistas que es infinito al final, sobre todo ahora, que hay demasiada gente haciendo demasiadas cosas brutales como ustedes, de pana. Les Sí. agradezco muchísimo por el tiempo. Para mí de pana A ti, es pa. brutal poder conversar. O sea, siempre lo digo, que hacer mi podcast de alguna forma es también reconectar con mis panas que están haciendo vainas brutales, y les agradezco ahí el tiempo. Sé que están siempre Gracias. activos y nada, bueno, por aquí súper atentos a lo que estén haciendo, y saben que nada, aquí siempre van a conseguir cariño por su trabajo, Pa, weón. habla Eso. huevo, nada. Y ahí la seguimos, y cuando saquen vainas nuevas seguimos conversando, y bueno, de momento les agradezco muchísimo. Claro que sí. A ti. Gracias a ti, bro, gracias a Brutal, ti. weón. Bueno, y ahí cortamos y ya tenemos la entrevista. Muchísimas gracias si se quedaron hasta acá, o incluso si saltaron partes del episodio. Igual, es una vista más en YouTube y eso nos ayuda. Nada, mentira. Espero que se lo hayan disfrutado muchísimo. Si fue así, denle like, suscríbanse, la campanita, todo lo que ya saben. Compártanlo sobre todo, creo que eso es lo que más me interesa. Compártanlo con la gente que sientan que tanto que tripea el trabajo de Cristian y Pedro, como que quizás está en esta onda de la producción musical independiente, o que quiere lanzarse al ruedo con su música. Creo que este episodio aporta valor desde ahí. Pedro y Cristian son personas que tienen un rato ya en esto, y han pasado por muchas cosas, y creo que nada, creo que hay contenido acá que vale mucho la pena compartir, al menos esa es mi postura. Espero que sea la misma impresión para ustedes, y nada, compártanlo, riéganlo, pasen por el Patreon, invítenme cerveza, sustancias. Nada, gracias por estar aquí. Síganos, sigan las redes. ¿Qué más se les dice, amor, en este caso? Comenten. Es una mierda, ¿quién coño se ha creído? Comenten, den like, hagan todo lo que a nivel de interacción nos ayuda, y bueno, si se lo tripean, obviamente. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos muy pronto con el próximo episodio, el episodio número 11. Está buenísimo, por allá por Europa, por allá, creo yo. Cuidado.